¿Qué tal amigos? Soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y les doy la bienvenida nuevamente a su programa Alerta Diabetes. Como en ocasiones anteriores, hoy vamos a hablarles sobre la historia de la diabetes, para la cual hemos invitado a la doctora Margarita Ramírez Vic. Pero antes, veamos el siguiente reportaje. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que una persona consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Aunque la diabetes ha sido reconocida desde la antigüedad y los tratamientos con diferentes resultados se han conocido en varias regiones desde la Edad Media, el origen de la diabetes solo se ha entendido experimentalmente desde alrededor del año 1900. A continuación, conocerás y entenderás mejor el origen y la historia de esta terrible enfermedad. La doctora Ramírez Vic es la directora del programa de endocrinología de la Escuela de Medicina de Puerto Rico y va a estar con nosotros hoy hablando sobre lo que es la historia de esta interesante condición que se llama diabetes mellitus. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias y encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Margarita, la diabetes sabemos que es una condición crónica que lleva muchos años sobre la Tierra. ¿Desde cuándo sabemos que estamos hablando de esta condición? Bueno, pues es bien interesante que realmente las primeras descripciones que se encontraron sobre una condición que parece ser la diabetes se encontró en un papiro que descubrió un egiptólogo alemán, se llama George Evers, y ahí se describía, eso estamos hablando de que este papiro data de 1550 a.C., y pues ellos describían una enfermedad misteriosa donde los pacientes, ¿verdad?, adelgazaban, ellos tenían un hambre constante, se la pasaban todo el tiempo orinando y pues vivían, ¿verdad?, atormentados de una enorme sed. Tengo entendido que también en la India los investigadores hindúes encontraron y describieron algo parecido. Sí, ya eso fue casi 10 siglos luego, ¿verdad?, de que se encontró, de que data este papiro, pues sí, habían, ya estamos hablando de 500 años antes de Cristo, ¿verdad?, se encuentra otra referencia sobre la diabetes en la India en el libro de Ayurveda, Suruta, que describe también una enfermedad misteriosa, ¿verdad?, que era propia de las personas pudientes, de las personas, se había encontrado en las personas obesas, personas que les gustaba mucho comer dulce y arroz, así lo describían, y que se veía que también lo padecían muchos miembros de una misma familia. Y algo peculiar que describen es que su orina era dulce y pegajosa, ¿verdad? Y ellos le llamaron el Mad Humeda, que significa, ¿verdad?, en hindú, orina de miel, porque ellos veían también que atraía mucho a las hormigas esa orina de estos pacientes. ¿Y cuándo es que comenzamos a hablar a describir a la enfermedad con ese nombre, de diabetes? Bueno, realmente pues es un poquito controversial, no se sabe si fue Apolonio de Memphis el que, ¿verdad?, acuñó el término o Areteo de Capadocia. La realidad es que el nombre de diabetes, el término diabetes, ¿verdad?, viene del griego y significa discurrir a través de. Y pues aparentemente es como un tipo de sifón donde se veía que estas personas se deshacían en orina, ¿verdad? Y entonces pues se utilizó esto, estamos hablando que esto fue en el primer siglo, ¿verdad?, de la era cristiana. Y pues Areteo, que es el que se piensa que más pudo haber, ¿verdad?, acuñado el término, pues él describía, tuvo descripciones, ¿verdad?, sobre el desenlace final de estos pacientes, porque pues todos iban a morir. Y él lo que describía era que poco a poco el cuerpo se iba deshaciendo y se iba perdiendo en la orina.
Eso es típico de los pacientes diabéticos tipo 1. Así que yo me imagino que de quien estaban hablando era de la diabetes, tipo 1. Aunque en los hindúes hablaban de la diabetes tipo 2, porque hay personas ya mayores, obesas, que es característico de esta condición. Pero básicamente todo lo que se encontraba sobre estos pacientes que se iban perdiendo peso y que terminaban prácticamente como un esqueleto, eran los pacientes tipo 1. Y ahí quizás fue que se cifró la esperanza más adelante de un tratamiento para esos pacientes en específico. Y cuando nosotros conocemos de que lo que hay en esa orina de esos pacientes es azúcar. Bueno, realmente ya, ¿verdad? Anteriormente se sabía que esa orina era dulce, ¿verdad? Por lo tanto, los médicos pues se sabía que le estaban probando, ¿verdad? Para determinar que era dulce. Pero fue el que se destacó por esto, fue en 1679, el médico inglés Thomas Willis, porque él, para hacer el diagnóstico, les probaba la orina al paciente. Anteriormente estaban lo que llamaban los probadores, pero no probadores de orina, sino probadores de líquido como probadores de vino. Exactamente. Y ellos también catadores. Los catadores, exactamente. Sí, pues ya Thomas Willis, ¿verdad? Que ya estamos hablando de la era, ¿verdad?, moderna, pues él fue entonces el que empezó a utilizar la palabra mellitus, ¿verdad? De diabetes mellitus, que proviene del latín y significa sabor a miel. También aquí hay controversia porque después vino un John Rollo, que no se sabe si fue el que acuñó el término mellitus, ¿verdad? Pero la realidad es que se le distinguió porque Thomas Willis también probaba la orina de los pacientes que estaban orinando mucho, porque hay otra condición donde la orina es en muchas más grandes cantidades, pero no sabía nada. Es como si fuera agua. Y entonces él le puso mellitus con sabor a miel, a la que era dulce e insípida, a la que no sabía nada. Pero obviamente esto es otra condición que es totalmente distinta a la diabetes. La que es insípida porque no sabe. No sabía nada. La otra era dulce, que es importante y todavía ambas condiciones existen. Nosotros sabemos ahora, en el siglo XXI, que la insulina, que es la hormona necesaria para que el cuerpo utilice la azúcar, se produce en el páncreas. Pero ¿cuándo es que nos damos cuenta de que el páncreas dejó de ser un órgano cualquiera y se convirtió en un órgano necesario como productor de hormona llamada insulina? Bueno, realmente, originalmente el páncreas se creía que era un pedazo de carne más dentro del cuerpo, y luego fue que se descubrió que era un órgano, que era una víscera, ¿verdad? Inicialmente se creía que el problema de la diabetes era por el riñón, que no podía controlar la orina. Esto estuvo varios siglos creyéndose de esta forma, pero en un momento dado está el médico alemán, Paracelso, que él descubrió que realmente el problema no era el riñón, sino era este órgano, ¿verdad? No era el órgano, perdón, se sabía que era un problema de la sangre, pero que no se sabía, ¿verdad?, que era del páncreas como tal. Ya después se empezaron a ligar los conductos del páncreas, porque sabemos que el páncreas es un órgano que produce unas enzimas digestivas por una parte y las hormonas endocrinas, que aquí incluye la insulina. Así es que ellos lo que hacían era que ligaban estos ductos que secretaban las enzimas digestivas. Eso hacía que se autodigiriera el propio páncreas y luego de ahí se quedaba un líquido que se extraía y ahí entonces era donde surgió la insulina como tal. O sea que esto es un asunto de trial and error, por decirlo en inglés. Exactamente, esto fue a través de varios siglos. Exacto, en la cual nosotros empezamos a ver qué era lo que estaba pasando, y eso es lo que más adelante lleva a que Banting y Bech hagan sus experimentos. Pero cuando descubrimos que hay unas células en el páncreas que producen insulina, ¿y quiénes fueron esos señores? Bueno, aquí entonces vino Langerhans. Langerhans era un estudiante de medicina que lo que tenía era 22 años,
Y él fue que se empezó a dar cuenta de que dentro del páncreas habían unos islotes de células que eran distintas a las demás. Realmente él las descubrió, pero nunca averiguó cuál era la función de esas células. No le prestó atención. No le prestó ninguna atención, no sé si por la juventud, no sé. Pero no le hizo caso. De todas formas, eventualmente cuando se descubrió que esas eran las células que producían insulina, pues se les nombró islotes de Langerhans, ¿verdad? Porque él fue el que lo descubrió. Tengo entendido que lo mismo pasó con el extracto que se encontraba cuando se trabajaba con esa parte del páncreas que producía insulina. Ya sabemos que Paulesco, en el 1919, fue el primero que empezó a experimentar con este tipo de infusión endovenosa mezclada con solución salina y logró bajarle el azúcar a pacientes que tenían el azúcar elevada. Pero, sin embargo, vino la Primera Guerra Mundial, y entonces no lo publicó. Y luego vino Banting y Best. ¿Quiénes son Banting y Best? Pues sí, ahí es que entonces surge, ¿verdad?, esta controversia, porque Banting, pues era un canadiense. Él empezó junto con Best, que era más bien su ayudante, pues ellos fueron los que descubrieron que se podía hacer este extracto del líquido del páncreas que quedaba luego de que se digería todo el páncreas. Y entonces ellos decidieron inyectárselo a una perrita que se llama Marjorie, ¿verdad? Ella salió, ¿verdad?, a la fama. Pasó a la historia. Y pues Marjorie le habían quitado su páncreas, por lo tanto iba a morir. Y ellos lo que hicieron fue que este extracto que ellos habían retirado de los páncreas de mono, se lo inyectaron entonces a Marjorie, y Marjorie entonces pudo sobrevivir varias semanas. Claro, murió cuando se acabó el extracto, pero ahí ellos pudieron darse cuenta que sí había que esto se podía utilizar como tratamiento para estos pacientes que no tenían, ¿verdad?, oportunidad de vida. Según la historia, ellos probaron muchos extractos y trabajaron mucho durante básicamente un año, no fue mucho tiempo porque ya tenían la base de Paulesco, aunque la desconocían. Y entonces después añaden al equipo a un químico, a Collips, que era el que se encargaba de purificar ese extracto, porque el extracto como estaba tenía muchas impurezas. Y así es que cuando empezamos a usar nosotros la insulina por primera vez. ¿Y qué pasó? Bueno, realmente Collips se trajo ya después que se habían hecho las investigaciones, más bien para que él tratara de purificar ese extracto. Y se hizo el primer ensayo clínico en un niño de 14 años, que es Leonard Thompson, que él pues realmente era un diabético tipo 1, ya el paciente estaba bastante malito, lo describen como si pareciera de un campo de concentración. El muchachito no había crecido básicamente, estaba emaciado, se estaba muriendo. Y entonces ellos le administraron este extracto que ellos en ese momento le llamaron isletina. Y el niño recuperó inmediatamente. Sí, la primera inyección que se le puso le creó un absceso en la piel, le llegó a bajar el azúcar, pero le creó este absceso de piel, así es que ellos tuvieron que seguir purificando, ¿verdad?, la sustancia. Y el muchachito pues llegó a sobrevivir 13 años adicionales, realmente terminó muriendo a los 27 años, pero fue por una pulmonía, ¿verdad?, que era una de las complicaciones que se podía ver en los diabéticos en esa época. Y cuando le hicieron la autopsia, pues se encontró que él tenía ya las complicaciones de la diabetes bien avanzadas, pero pudo sobrevivir, ¿verdad?, 13 años adicionales, que eso hubiera sido imposible en aquella época para este tipo de pacientes. Por lo menos llegó 13 años más adelante. Muere de una complicación que nosotros debemos siempre tratar de evitar, que es la pulmonía en los pacientes diabéticos. Amigos, hemos llegado al final de esta sección. Les invitamos a que nos sigan viendo a través de nuestro canal de internet. Ya más adelante hablaremos sobre qué pasó con esa insulina impura, pero eso lo veremos en nuestro próximo capítulo. Visita nuestro canal en YouTube y accede a todos nuestros programas. También puedes ser parte de nuestra página educativa en Facebook. Entra y dale like. Alerta Diabetes llegan a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC.